El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tiene la palabra el secretario de la Facultad de Teología, don Jesús Girón, para la lectura de la memoria del curso académico 2022-2020. Excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo de Valencia y gran canciller de la Facultad, muy reverendo padre prior provincial de la provincia dominicana de Hispania y vicecanciller, excelentísimo y magnífico señor rector de nuestra universidad, ilustrísimos señores decano, vicedecano, excelentísimas y dignísimas autoridades eclesiásticas, civiles y académicas, distinguido claustro de profesores, alumnos, personal no docente, señores y señoras. El curso 2022-2023, 48º de nuestra facultad, se abrió de forma solemne el jueves 15 de septiembre del 2022, con la Eucaristía presidida por el entonces gran canciller cardenal Cañizares en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Tras la celebración de la Eucaristía, tuvo lugar el habitual acto académico con la lectura de la memoria del curso anterior por parte del secretario general. A continuación, el profesor doctor padre José Antonio Heredia Dominico pronunció con gran brillantez la lección inaugural que llevaba por título La moral cristiana como peregrinación de la gracia. El padre Heredia explicó que la moral cristiana puede ser entendida como un caminar con Cristo. Así fue desde el principio en un equilibrio entre la razón y la fe. Este equilibrio se rompió con el nominalismo y el consiguiente legalismo, dando lugar al racionalismo, al sentimentalismo y al emotivismo utilitarista, lo cual condujo a un relativismo caracterizado por un individualismo en donde a lo sumo lo importante es simplemente ser bueno. El padre Heredia señaló que los grandes momentos de esa peregrinación son el amor, la virtud y la acción con sus categorías y herramientas básicas de la ley y la conciencia. Tras el discurso del señor decano y las palabras de bienvenida del señor rector, el gran canciller concluyó el acto con el que se daba inicio al curso 2022-2023, compartiendo en fraternidad un vino de honor. Las clases se iniciaron el 12 de septiembre, tanto en el ciclo institucional y licenciatura como en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas. El número total de alumnos matriculados en la facultad ha sido de 385, de los cuales 117 lo hicieron en el ciclo institucional, 97 en el ciclo de licenciatura, 11 en doctorado y 60 en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas.
Un curso más, constatamos el aumento notable de alumnos internacionales. La Academia de Lenguas Bíblicas y Orientales contó con un total de 68 alumnos. Por otro lado, 11 alumnos de la facultad realizaron también el curso de Didáctica y Pedagogía de la Religión, conducente a la obtención de la Declaración Eclesiástica de Capacitación Académica, de secundaria y bachillerato. Además, 10 alumnos han realizado el curso de Teología Católica y su Pedagogía para obtener la beca de Educación Infantil y Primaria. Finalmente, 11 alumnos se matricularon en el curso de Evangelización Misionera. Como otros años, la Facultad de Teología ha ofrecido una propuesta de formación permanente a nuestra diócesis, dirigida especialmente para sacerdotes, diáconos y laicos. Para su desarrollo se han tenido en cuenta las circunstancias actuales en nuestra vida diocesana, entre otras cosas, el contexto de la misión a la que nos convocó nuestro arzobispo emérito, don Antonio Cañizares, al que despedíamos con afecto y gratitud en el mes de noviembre, el centenario de la coronación pontificia de la imagen de la Virgen de los Desamparados, el próximo cincuentenario de nuestra Facultad de Teología y también la necesidad de incidir en la transformación misionera de nuestras parroquias. Recordamos algunos de los actos más relevantes que tuvieron lugar en este contexto de formación. El miércoles 17 de noviembre se organizó una mesa redonda sobre el anuncio misionero del querigma. La mesa, que se celebró en el Salón de Actos del Arzobispado de la calle Avellanas, contó con la participación de don Miguel López Varela, sacerdote de la diócesis de Santiago de Compostela, doctor en catequética, delegado diocesano de catequesis, que nos habló sobre el primer anuncio o el querigma en el nuevo directorio de la catequesis. También participó en la mesa don José Vidal Talens, catedrático emérito de Teología de la Facultad de Teología de Valencia, párroco de San Lázaro de Valencia, que trató el contenido del querigma y del primer anuncio. Además, don Roberto Vega, laico de la Comunidad Bernabé, para el acompañamiento misionero de las parroquias, nos introdujo en el tema de buenas prácticas del primer anuncio. El jueves 26 de enero de 2023 tuvo lugar la solemne apertura de los actos conmemorativos del 50 aniversario de la Facultad de Teología, que concluirá en este curso 2023-2024. Tras la Eucaristía, presidida por nuestro nuevo arzobispo y gran canciller, don Enrique Benavent, que tomó posesión como arzobispo de Valencia el 10 de diciembre, se presentó el programa de actividades, coordinado por don Antonio Praena y don Miguel Navarro, siendo la primera de ellas la conferencia que, con el título 50 años de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer, pronunció don Vicente Cárcel Ortí, vicario de los sacerdotes que estudian en Roma, historiador e investigador. El 15 de febrero del 2023 se celebró la mesa redonda de decanos de facultades de teología de España y Portugal, en la que se compartió cuál es la aportación de la Iglesia a la Europa del siglo XXI. Los ponentes fueron João Manuel Correira Duque, catedrático de la Universidad Católica Portuguesa, don Francisco Ruiz Pérez, decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto, y don Javier Carballo Fernández, decano de la Facultad de Teología San Esteban de Salamanca. La mesa redonda se celebró en la sede Santa Úrsula. Los días 24 y 25 de febrero tuvimos la alegría de poder celebrar el primer Congreso Católico para fomentar las buenas prácticas en las parroquias. El Congreso surge en un momento crucial de la Iglesia en España, en el que es necesaria una renovación evangelizadora desde el plano más concreto de la parroquia. El Congreso, que se celebró en el Paraninfo de la Universidad CEU Cardenal Herrera y en el Seminario de Valencia de Moncada, sirvió
para difundir los resultados de un estudio realizado desde la Facultad de Teología de Valencia, en el que se contactó con parroquias de toda España que están realizando un proceso de transformación pastoral para dar a conocer cómo lo están haciendo y compartir así su experiencia. El Congreso ofreció mesas redondas, talleres, momentos de compartir, de oración. Además, contamos con las dos ponencias de don Armando Mateo, profesor de la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma, y don William Simon, fundador, presidente de Paris Catalyst y autor del bestseller Grandes Parroquias Católicas, 4 prácticas pastorales que las revitalizan. La participación fue un auténtico éxito y esperamos que todo el trabajo realizado pueda dar frutos en este camino de renovación que hemos iniciado. El 22 de marzo del 2023 tuvo lugar la conferencia Diálogo y aportación mutua entre la teología y la cultura en el contexto contemporáneo. Para ello se contó con la participación de los ponentes don Fernando Delgado, periodista, es director de informativos de Radio Televisión Española, escritor ganador de Premio Planeta y otros, y don Jaime Siles, filólogo de la Universidad de Valencia, poeta y crítico literario. La conferencia tuvo lugar en la sede de Santa Úrsula. Uno de los momentos más relevantes del curso fue la celebración del 20º Simposio de Teología. Con motivo del centenario de la coronación canónica de Nuestra Señora de los Desamparados, la Facultad de Teología, en colaboración con la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados, organizó un congreso mariológico internacional correspondiente al 20º Simposio de Teología Histórica que solemos celebrar en nuestra facultad. Este Congreso Internacional, que se celebró los días 26, 27 y 28 de abril del 2023 y coordinado por los profesores don Mariano Ruiz y don Vicente Tur, con el título Caritatis Monumentum, bajo tu amparo nos acogemos, Madre de Dios, aspiraba a crear un ámbito de reflexión y diálogo sobre la figura de María y su repercusión en la teología, la pastoral y la misión evangelizadora de la Iglesia actual. El congreso, que se abrió con la conferencia inaugural de don Bruno Forte, arzobispo de Chieti Vasto, que nos acompañó durante los 3 días, abordó distintos temas teológicos, pastorales y ecuménicos, al hilo de los 3 títulos que se dan a María en el prefacio de la fiesta de la Virgen de los Desamparados: modelo de fidelidad a la palabra, amparo en nuestro desvalimiento y estímulo constante para nuestra caridad. Pocos días después del Congreso, coincidiendo con la celebración de San Vicente Ferrer, el día 3 de mayo celebramos en el Real Colegio del Corpus Christi la Eucaristía por la festividad de nuestro patrón y a continuación tuvo lugar el último de los actos programados para el curso pasado dentro del marco del 50 aniversario de la facultad, con el título La belleza de la palabra. El evento consistió en un recital poético a cargo de los poetas Carlos Marzal, Viviana Collado, Lola Mascarell y Juan Pablo Zapater, quienes estuvieron acompañados por el coro San Yago, que interpretó obras preparadas ex professo para el lugar y para resaltar la vocación a la belleza a la que nos impulsa la palabra de Dios. Junto a estas iniciativas, la facultad ofreció también un curso de introducción al proceso de conversión pastoral que se desarrolló durante el 2º semestre. El curso respondía a la necesidad de generar un contexto claro sobre el sentido de este proceso de conversión pastoral como respuesta a la llamada del Papa Francisco y los papas anteriores a la renovación de la Iglesia. El programa del curso, con 13 sesiones de 2 horas, respondía a 3 objetivos principales. Primero, sensibilizar respecto a la necesidad y la urgencia de la transformación de la Iglesia para poder responder a la misión encomendada por Jesús: id y haced discípulos todos.
En segundo lugar, transmitir claridad respecto a lo que es y lo que implica el proceso de conversión pastoral. Y, por último, invitar a los participantes a ir más allá de este contexto y profundizar en los temas que se proponen para ser parte de este proceso de cambio. Además de todas estas iniciativas vinculadas al programa de formación permanente, la Facultad ofreció otras conferencias de gran interés, entre las que destacamos las siguientes. El miércoles 28 de septiembre tuvo lugar la conferencia El cuerpo, dimensión fundamental de la experiencia teologal del hombre, Zubiri, lector de Nietzsche, pronunciada por el doctor don Ricardo Espinoza Lolas, catedrático de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. La conferencia, en la que intervinieron el doctor don Santiago Pons Domènech y el doctor don Leopoldo Quílez Fajardo, se impartió en el Salón de Actos de la sede Santa Úrsula. También la Cátedra de Misionología ofreció una conferencia pronunciada por la profesora María José Caram, de la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina. La conferencia, titulada María, discípula y misionera, tuvo lugar el miércoles 19 de octubre de 2022 en el Salón de Actos de la calle Avellanas. Y también la Cátedra de Santo Tomás ofreció una conferencia pronunciada por Jordi Piqué, presidente del Pontificio Instituto Litúrgico de Roma, con motivo de la fiesta de Santo Tomás de Aquino, el día 27 de enero en la sede de Santa Úrsula. La conferencia se centró en las bases para un ensayo de teología en música a partir de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. La Academia de Lenguas Bíblicas de nuestra facultad, que tiene una relevante misión en este centro, ofreció también varias conferencias en la sede de San Francisco de Borja. La primera, el sacerdocio en Mesopotamia, pronunciada por don Fernando Ramón el 9 de noviembre de 2022. La segunda, la Septuaginta en la historia del texto bíblico, la lengua de los dioses es ahora también la del Dios de Israel, pronunciada por don Ricardo Lázaro el 25 de enero de 2023. Y por último, Ars Rhetorica, el poder de la palabra en la antigüedad clásica y cristiana, pronunciada por don Luis Miguel Castillo el 29 de marzo de 2023. Por último, no, anteúltimo. La última fue la de las versiones latinas del Salterio, pronunciada por don Carlos Tomás Cañadilla el 10 de mayo del 2023. La Academia de Lenguas, además, ofreció un seminario titulado Las diosas aladas, dirigida por la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, doña María José López Grande, en el que se presentó un acercamiento a las imágenes de las diosas y damas aladas en el Egipto faraónico, centrándose en el origen y desarrollo iconográfico de una creación conceptual. El seminario tuvo lugar los días 24 y 25 de enero en la sede de San Carlos. El 12 de mayo, en la misma sede, se celebró también el seminario teológico que llevaba por título Hágase. El seminario, a cargo de Elizabeth Johnson, tuvo como objeto un acercamiento a la teología al servicio del pueblo de Dios. Cambiando de tercio, podríamos echar mano de nuestro rico refranero español para recordar el no demasiado alentador refrán que dice días de mucho, vísperas de poco. Aunque el original dice vísperas de nada, hemos preferido conservar la versión mitigada para este momento en el que presentamos las tesis doctorales defendidas por nuestra facultad. El refrán viene a colación porque, si el curso anterior nos sorprendió con la gran cantidad de tesis defendidas, este curso se caracteriza porque solo se ha defendido una. El miércoles 15 de febrero de 2023, don Hernán María Grisolía defendió públicamente su tesis doctoral, Administración y Economía en los Evangelios. La tesis fue dirigida por el doctor padre José Carlos Jimeno Granero. Sirva este recuerdo para dar la enhorabuena al nuevo doctor y para incentivar a los doctorandos para que sigan trabajando, y a los demás estudiantes para que se animen a embarcarse en esta apasionante aventura de la investigación universitaria.
No queremos terminar nuestra memoria sin recordar con gratitud a los profesores que dieron su tiempo y su vida por nuestra facultad y que durante este curso fueron llamados a la Casa del Padre. El 31 de octubre de 2022 falleció a los 82 años el catedrático emérito de nuestra facultad, el padre Juan José Gallego Salvadores, dominico, que también fue vicecanciller entre el 95 y el año 2000. El 21 de marzo del 2023 falleció el que fuera profesor de Teología Moral de la facultad, don Daniel Pla Tormo. Y el 12 de julio de 2023 falleció a los 92 años el padre Argimiro Velasco Delgado, dominico, que fue profesor y doctor honoris causa de nuestra facultad. A los tres, que el Señor premie toda su entrega y les conceda el descanso eterno. Amén. Y concluyo. Como ya se indicó antes, el curso ha venido marcado por dos acontecimientos fundamentales: el centenario de la coronación pontificia de la imagen de la Virgen de los Desamparados y el próximo cincuentenario de nuestra Facultad de Teología. Pedimos a nuestra Madre María que estos dos acontecimientos nos ayuden a seguir adelante en nuestra misión como Facultad de Teología. Que la celebración del 50 aniversario nos permita asumir la responsabilidad y el reto de continuar potenciando esta institución teológica, ahora integrada en la Universidad Católica de Valencia, de modo que podamos servir a la sociedad a través de la formación y la transformación misionera de nuestra Iglesia. Muchas gracias a todos por su atención. Tiene la palabra el profesor Padre Martín Gelabert Ballester para dictar la lección inaugural Tomás de Aquino, maestro en el arte de pensar. Bien, muchas gracias, señor arzobispo, excelentísimo señor arzobispo, gran canciller de la facultad, reverendo padre provincial, vicegran canciller, magnífico rector de la Universidad Católica, ilustrísimo señor decano de la facultad, otras autoridades, el rector de la Universidad Cardenal Herrera, claustro de profesores, queridas y queridos alumnos, amigos todos, hermanos todos. Bien, la oportunidad de esta conferencia inaugural, Tomás de Aquino, maestro en el arte de pensar, viene suscitada por el hecho de que este año se celebran los 700 años de la canonización por el Papa Juan XXIII en Aviñón de Santo Tomás de Aquino. Estamos celebrando, por tanto, un jubileo dedicado al santo. La canonización fue el 18 de julio de 1323. Y lo que les voy a ofrecer es un resumen de un artículo, de un trabajo más amplio que va a ser publicado junto con otros trabajos en un número monográfico de una de las revistas de la facultad, dedicado todo el número a la figura de Santo Tomás de Aquino. Tienen ustedes un esquema con el que pueden seguir el orden de mi exposición y comienzo. Me han dicho que dispongo de unos 45 minutos, espero no pasarme de 50. Bien, me han dicho, digo que tienen un esquema con el que pueden seguir el orden de mi exposición y comienzo diciendo una palabrita introductoria sobre Tomás de Aquino, el doctor común. Bien, Pablo VI calificó a Tomás de Aquino como maestro en el arte de pensar. La frase es de Pablo VI. Sin embargo, el título con el que el magisterio solía calificar a Tomás de Aquino era el de doctor común. Este título, que se le dio por primera vez en el año 1317 por la Universidad de París, puede ser una buena síntesis de los elogios que ha recibido. Si Tomás de Aquino es el doctor común de la Iglesia Católica, eso significa que es un bien de todos y que pertenece a todos. Pío XI
en la encíclica Studiorum Ducem, escrita hace 100 años, con ocasión del 6º centenario de la canonización del santo, afirma que debe ser llamado doctor común o universal de la Iglesia, puesto que la Iglesia ha hecho suya su doctrina, cosa que repitió también Pablo VI cuando en 1974, con ocasión del 7º centenario de su muerte, afirmó que en la doctrina de Santo Tomás la Iglesia reconoce la expresión particularmente elevada, completa y fiel de su magisterio y del sensus fidei de todo el pueblo de Dios. Sigo con el punto segundo, el magisterio de Santo Tomás. Como muy bien recuerda Pablo VI, por primera vez en la historia, un concilio ecuménico ha recomendado a un teólogo, y este es Santo Tomás. Lo ha hecho el Vaticano II en 2 ocasiones. En la Declaración sobre la Educación Cristiana Gravissimum Educationis, se exhorta a los que enseñan en universidades y facultades, sobre todo católicas, a procurar que, considerando con mucha atención los nuevos problemas y las investigaciones del progreso contemporáneo, se perciba con mayor profundidad cómo la fe y la razón convergen en una sola verdad. Esta convergencia entre fe y razón, o entre religión y cultura, o entre filosofía y teología, es una de las tareas más fundamentales y siempre actuales de la teología católica, pues, como muy bien dijo Juan Pablo II, una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente pensada, no fielmente vivida. Bien podemos considerar la fe que se hace cultura como una prolongación del misterio de la Encarnación. Dios, para llegar hasta nosotros, se hace uno de nosotros. De igual modo, la fe cristiana, para imbuir todas las dimensiones de la vida, debe expresarse culturalmente. Cuando la Iglesia no sabe hablar el lenguaje del mundo, el Evangelio no es comprendido, y si no es comprendido, no puede ser acogido. Pues bien, sigue diciendo el Vaticano II, para lograr esta convergencia entre fe y razón, es necesario seguir las huellas de los doctores de la Iglesia, sobre todo de Santo Tomás de Aquino. Efectivamente, en Santo Tomás encontramos un excelente maestro en el arte de saber expresar la fe, no supeditando la fe a la cultura, no acomodando la verdad a la filosofía de Aristóteles, sino utilizando a Aristóteles en función de los intereses de la fe, para que la fe pueda ser acogida y comprendida en la cultura de su tiempo. El otro lugar en donde el Vaticano II cita a Santo Tomás es el número 16 del decreto Optatantosius sobre la formación sacerdotal, y allí se refiere al modo como deben ser explicadas las disciplinas teológicas. Y allí se dice que los alumnos, para iluminar lo más posible los misterios de la salvación, han de aprender a profundizarlos y a descubrir sus conexiones por medio de la especulación, teniendo a Santo Tomás como maestro. Nótese bien lo que dice el concilio. Sancti Toma Magistro, bajo el magisterio de Santo Tomás. No dice el concilio que haya que repetir lo que dice el santo, pues en muchas ocasiones lo que dice Tomás son respuestas a cuestiones y problemas que ya no son los nuestros. Lo que dice el concilio es que hay que seguir su método y su espíritu, el espíritu de quien solo buscaba la verdad, buscando descubrirla incluso
en quienes no pensaban como él. Se trata, pues, no de repetir a Santo Tomás, su doctrina, sus fórmulas, sus problemas y su tipo de exposición, sino de realizar hoy la misma tarea que él realizó en su tiempo, la tarea de exponer la fe teniendo en cuenta los problemas y necesidades de hoy. Por tanto, seguir a Santo Tomás como maestro no tiene nada que ver con un reenvío a fórmulas perdidas, lenguajes esotéricos o en usar alguna cita suya para adornar incluso pensamientos ajenos al suyo. Consiste más bien en seguir su espíritu, aceptar sus principios y sus ideas fuerza, confrontándolos con las nuevas adquisiciones de la ciencia y los nuevos interrogantes que van surgiendo, para suscitar desde la fe la esperanza que requieren los tiempos presentes. Seguir hoy a Santo Tomás no es usar las categorías aristotélicas, ni repetir sus soluciones, sino hacer teología en diálogo con los opuestos, abiertos a los grandes interrogantes de la humanidad. El método tomista es el de la confrontación, o si se prefiere, el del diálogo intelectual. Antes de exponer la solución a un problema, antes de ofrecer su respuesta, el santo estudia las opiniones, dudas y dificultades que se plantean a propósito de una determinada cuestión. Santo Tomás comienza presentando diversas objeciones que responden a otras tantas opiniones dadas. Entre todas, se van planteando distintos aspectos del problema. Esto demuestra, por parte de Santo Tomás, un conocimiento tanto de las opiniones de su tiempo como de épocas anteriores. Una vez establecido este diálogo, Santo Tomás, con el apoyo implícito o explícito del texto bíblico, busca ofrecer una explicación convincente y razonada del problema planteado y, finalmente, a la luz de la solución que ha ofrecido, responde a cada una de las objeciones que primeramente ha considerado. Escucha atenta, diálogo, base bíblica, respuesta razonada que acoge la parte de verdad que hay en los que no piensan como él. He aquí algunas claves del procedimiento tomista. Y entro, punto tercero de mi esquema, en la cuestión de fondo, que es la convergencia entre razón y fe. Si en algún momento la doctrina de la Iglesia ha sido aceptada pacíficamente por razones de autoridad, hoy es claro que esta doctrina necesita exponerse de modo convincente, respondiendo a las dificultades y problemas que la razón y la filosofía le plantean. En la cuestión de las relaciones entre razón y fe en busca de la verdad, hay que evitar dos peligros: el naturalismo y el fideísmo, el racionalismo y la credulidad. El naturalismo desaloja por completo a Dios del mundo y de la cultura y entiende que la razón es la instancia última y única de todo pensamiento y de toda realidad. Quedándose solo con la razón, se convierte en racionalismo que limita la capacidad de lo humano a la pura comprobación empírica y termina desembocando en el ateísmo. El fideísmo es un falso sobrenaturalismo que desconfía de la razón y pretende frenar sus legítimas aspiraciones en nombre del principio de autoridad sacado de su esfera propia, a saber, el de las verdades reveladas. El fideísmo interpreta los textos bíblicos de forma literalista, sin tener en cuenta su contexto histórico,
y en muchas ocasiones sin considerar el alcance del género literario empleado. En resumen, la credulidad no se deja corregir por la credulidad no se deja corregir por lo real. El racionalismo es miope ante lo real y clausura lo real. Este doble peligro ha estado presente desde los comienzos de la historia de la Iglesia y puede decirse que en la actualidad son los dos escollos con los que tropiezan quienes abordan las relaciones entre razón y fe de forma ingenua o irreflexiva. En lo que se refiere a Santo Tomás, se puede afirmar que, superando cierto naturalismo exagerado, arraigado en las escuelas medievales, y al mismo tiempo haciendo frente al secularismo que cundía en las escuelas europeas, merced a la interpretación naturalista del aristotelismo, supo mostrar, mediante su trabajo científico, cómo se compaginan la fidelidad total y absoluta a la palabra de Dios y la máxima apertura al mundo y a sus valores auténticos. El gran principio en el que se apoya Santo Tomás para encontrar una orientación ante este problema es que la gracia no destruye a la naturaleza, sino que la supone y perfecciona. Una frasecita del santo: la fe presupone el conocimiento natural, como la gracia presupone la naturaleza y la perfección lo perfectible. Dicho en lenguaje actual, la razón es condición previa de la fe, como el ser humano es condición previa del ser cristiano. La razón es un presupuesto necesario para la acogida de la fe y un elemento necesario para su explicación y proclamación una vez acogida. La fe implica un momento de comprensión, un momento de razón, de comprensión de sus contenidos. Implica además alguna comprensión de los motivos que justifican su opción como auténticamente humana. Una fe totalmente privada de la justificación racional de su opción o de la inteligibilidad de su contenido carecería de sentido. La fe no puede forzar a la razón. Más aún, si la fe tiene una esencial dimensión misionera, los destinatarios de la buena noticia tienen que poder entender lo que se les propone como verdad y camino de salvación, y esto supone hacer la fe inteligible, aceptable y razonable a aquellos que pertenecen a otros mundos culturales. Resulta, por tanto, inevitable echar mano de las categorías de la nueva cultura o de los nuevos tiempos para desde ellas poder proponerles con sentido la oferta cristiana. Y paso al punto cuarto, agua y vino en Caná. Tomás de Aquino es el primer teólogo de la historia que hizo un uso sistemático de la filosofía sin renunciar en ningún momento a las verdades de fe. La difícil y necesaria relación entre filosofía y teología, desde los comienzos de la Iglesia, ha suscitado controversias entre los pensadores cristianos. Tertuliano fue uno de los autores antiguos que con más fuerza se opuso al uso de la filosofía en la reflexión sobre la fe. Es bien conocido lo que decía: Jerusalén y Atenas son incompatibles y helenizar el cristianismo es pervertirlo. Clemente de Alejandría, por el contrario, valora la filosofía como don de Dios concedido a los griegos. Un eco de estas controversias podemos encontrarlo en la diferente valoración que hacen de la filosofía Tomás de Aquino y Buenaventura.
Al ocuparse de cómo la teología debe utilizar la filosofía, ambos maestros apelan a la escena evangélica de Caná, pero le sacan distinto partido en función de sus diferentes intereses. El ilustre teólogo franciscano desconfiaba de la razón y advertía contra el peligro de que una excesiva confianza en la filosofía pudiera contaminar la reflexión filosófica. Para ello, evocaba el sueño de San Jerónimo, flagelado el día del juicio final por haberse complacido en Cicerón, y denunciaba que después de él muchos otros, incluidos los predicadores, habían recurrido a la filosofía. Por eso afirmaba que no podía mezclarse el agua de la filosofía, en la que está la eterna condena, con el vino de la sagrada ley. El maestro dominico conoce esta identificación del agua con la sabiduría del siglo y del vino con la sabiduría divina, y se pregunta hasta qué punto es bueno servirse de argumentos filosóficos del lenguaje de la cultura para exponer y defender la fe. Comienza por notar, como si fuera una objeción, que del mismo modo que merecen reproche los taberneros que echan agua al vino, también han de ser censurados los doctores que mezclan la doctrina sagrada con pruebas filosóficas. Pero no se trata de mezclar, dice Tomás, pues la mezcla altera la naturaleza del vino, sino de convertir el agua en vino, como en las bodas de Caná. Y así dice: los que en la sagrada doctrina utilizan los argumentos filosóficos sometiéndolos a la fe, no mezclan vino con agua, sino que convierten el agua en vino. Bien, me salto algunas cosas porque veo el reloj que corre y me paso al punto quinto, el uso que Santo Tomás hacía de Aristóteles. Un ejemplo de esta convergencia entre razón y fe, o del correcto uso de la cultura y filosofía en el discurso teológico, es el uso que Santo Tomás hacía de Aristóteles. La teología de Santo Tomás quiere tener en cuenta la naturaleza de las cosas, convencido como está de que la gracia supone la naturaleza y de que la fe no puede estar en contradicción con la razón, pues tanto la razón como la naturaleza son obra de Dios, lo mismo que la fe y la revelación. En este contexto hay que situar la acogida de la filosofía aristotélica, pues en este autor encontró los conocimientos que en aquella época y circunstancias parecían acomodarse mejor a la realidad. Su maestro Alberto Magno dejó escrito: en materia de fe y costumbres es preciso seguir no a cualquier filósofo, sino a Agustín. Pero si hablamos de medicina, hay que acudir a Galeno o a Hipócrates. Si se trata de ciencias naturales, es a Aristóteles a quien hay que dirigirse, o a cualquier experto en la materia. La razón de Alberto es clara. Agustín no conocía bien los temas de la naturaleza. Los incondicionales de Agustín no podían aceptar que se limitase al campo de la teología la autoridad de tan gran maestro. De hecho, Tomás cita abundantemente a Agustín, pero no comenta ninguna de sus obras. Por el contrario, sí comenta los libros de Aristóteles, y lo hace con tal profundidad y categoría que son esos comentarios los que han pasado a la historia de la filosofía y no los comentarios de los colegas de Santo Tomás en la Facultad de Artes.
Ahora bien, Santo Tomás no es un filósofo, sino un teólogo. De ahí que el uso que hace de Aristóteles es instrumental. Lo usa en la medida, y solo en esa medida, en que el filósofo puede ayudarle a comprender mejor la revelación. Voy a poner dos ejemplos que manifiestan de forma concreta este doble acercamiento a Aristóteles y, en definitiva, a la filosofía y a la cultura de su época. El primer ejemplo nos ayuda a ver cómo Santo Tomás intenta buscar una explicación desde la fe de aquellas verdades científicamente aceptadas, aun cuando desde un examen superficial parezcan incompatibles con la fe cristiana. El segundo ejemplo nos ayuda a ver cómo Santo Tomás sabe tomar distancias con la filosofía cuando se trata de defender la fe cristiana. El primer ejemplo me parece de gran actualidad. Aristóteles parecía cuestionar la verdad de la creación del mundo por Dios con su afirmación de que la materia es eterna e imperecedera y existe desde siempre. Por su parte, la Biblia presenta la creación como el primer dato a tener presente sobre la realidad del mundo. La interpretación espontánea de esta página bíblica asocia la idea de creación con un comienzo cronológico. Este mundo tiene un principio temporal, comienza el primer día. Pero los primeros capítulos del Génesis no ofrecen una teoría cosmológica, sino unos principios teológicos. Pueden ser, por tanto, compatibles con distintas tesis científicas. Lo que se deduce de ellos no es un comienzo temporal del mundo, y aunque así fuera, ese comienzo temporal sería el ropaje cultural que transmite lo que de ellos se deduce, a saber, la dependencia de Dios de todo lo real. Tomás de Aquino tomó en serio la tesis filosófica de la posible eternidad del mundo. Su solución sigue siendo válida para situarnos hoy desde la fe ante las teorías que afirman que el universo existe desde siempre. En tiempo de Santo Tomás, la creación en el tiempo se había convertido en un bastión para mantener la fe en Dios creador. Para algunos contemporáneos de Santo Tomás, Dios debía ser necesariamente preexistente a la creación. Así era imposible que el mundo fuera eterno. Tomás de Aquino, por el contrario, sostiene que la temporalidad del mundo es un dato de fe, que no puede ser demostrado con rigor. Por tanto, que el mundo empezara a existir, palabras literales del santo, es creíble, pero no demostrable. Por eso sostendrá que afirmar que el mundo existe desde siempre no es contradictorio con la afirmación de un Dios creador del mundo, pues sería posible concebir que Dios ha creado el mundo desde siempre y así el mundo sería creado dependiente de Dios y coexistiendo con Dios desde toda la eternidad. No hay contradicción intrínseca en decir que un efecto creado puede existir desde la eternidad, porque puede existir simultáneamente con la causa. Por tanto, el universo podría haber existido desde siempre si Dios así lo hubiese querido. La referencia del mundo y de toda criatura a Dios hay que situarla a niveles ontológicos más que temporales. Se puede depender totalmente de Dios, tener en él la causa del ser y existir desde siempre. Ser creado es depender totalmente de Dios. Lo propio de lo creado es la dependencia, no el tiempo ni una fecha. Lo que Santo Tomás pone de relieve y lo que debemos mantener como dato de fe
es la dependencia absoluta del mundo con Dios. Voy con el segundo ejemplo. En este ejemplo, Santo Tomás, en vez de buscar una explicación desde la fe que pueda ser compatible con los datos más seguros de la ciencia, lo que hace es tomar distancias con la filosofía cuando ésta no resulta adecuada para explicar la verdad de la fe. Un ejemplo muy claro es el referente a la sustancia y a los accidentes. Según Aristóteles, los accidentes son determinaciones de la sustancia que pueden cambiar permaneciendo ésta. Y por otra parte, según Aristóteles, los accidentes no permanecen sin sustancia. Pues bien, al aplicar esta teoría a la Eucaristía, Santo Tomás afirma que en la consagración desaparece la sustancia del pan y del vino y que entonces los accidentes permanecen sin sujeto. Es un claro ejemplo de que Tomás no daba valor absoluto a la mediación filosófica, puesto que para él siempre prevalece la fe. Su seguimiento de Aristóteles es instrumental, lo utiliza en la medida en que sirve a su proyecto teológico. Este segundo ejemplo puede tener un cierto alcance ecuménico en la medida en que nos ofrece la oportunidad de relacionar, a propósito de esta cuestión de la sustancia y los accidentes en la Eucaristía, la oportunidad de relacionar a Lutero con Aristóteles y Santo Tomás. Además, nos hace caer en la cuenta de que las reacciones que suscitó el uso de la filosofía aristotélica por parte de Santo Tomás se prolongaron más allá de la Edad Media. En efecto, según el monje agustino Martín Lutero, vuelvo a poner comillas, el maldito pagano Aristóteles no solo ha suplantado a Agustín, sino al mismo Cristo. Por eso Lutero aconseja que la buena y necesaria reforma que requieren las universidades comience por la expulsión del intruso Aristóteles. Y para que no se le reproche que condena lo que no conoce, afirma que ha leído a Aristóteles más inteligentemente que Santo Tomás. Tiene incluso el valor de acusar a Santo Tomás de no comprender a Aristóteles, pues Aristóteles, habla de los accidentes y del sujeto de forma bien distinta a como lo hace Santo Tomás al ofrecer la explicación de la transustanciación. Y paso al punto sexto, también otro aspecto importante, maestro en la búsqueda de la verdad. La finalidad de todo estudio, según el maestro Tomás, es la búsqueda de la verdad, de toda verdad, sin olvidarnos de la verdad fundamental a la que tienden todas las verdades. Tomás de Aquino es un apasionado buscador de la verdad. Por eso la busca donde quiera que esté, la diga quien la diga y venga de donde venga. Hace suya una frase que atribuye a San Ambrosio: toda verdad, la diga quien la diga, procede del Espíritu Santo. Puesto que la verdad vale por sí misma y no admite componendas, no podemos sacrificarla a intereses personales o lealtades institucionales. De ahí que nuestro santo se refiera a la verdad, la diga quien la diga. Pues los argumentos filosóficos, afirma, son válidos no a causa de la autoridad de quienes los dicen, sino a causa de la razón de lo dicho. Para él, nadie hay tan malo que no tenga algo de bueno, y nadie tan falso que no posea parte de verdad. Estaba convencido de que hasta los pensadores equivocados eran dignos de nuestra gratitud y estima
pues ellos también han ayudado al descubrimiento de la verdad. San Justino, en el siglo II, había hablado de cómo los filósofos paganos, gracias a las semillas del verbo esparcidas sobre la humanidad entera, habían logrado conocer parte de la verdad revelada después plenamente en Cristo. Y así, muchos de ellos, decía, son cristianos aun cuando fueron tenidos por ateos. Algo parecido piensa Tomás, y así aduce los textos de autores no cristianos no como autoridades históricas, sino como testimonios de quienes gracias al Espíritu descubrieron también la verdad. La verdad hay que buscarla allí donde esté. Ahora bien, como creyente que es, Tomás está convencido de que Dios es la verdad primera y última. Pero como buen teólogo, sabe que Dios es un misterio incognoscible. Tomás de Aquino llega a afirmar que lo máximo y más perfecto de nuestro conocimiento de Dios en esta vida es conocerle como a un desconocido, pues si bien sabemos lo que no es, ignoramos absolutamente lo que es. El conocimiento de Dios en esta vida es siempre parcial y fragmentario, pero aunque sea muy poco lo que logramos conocer de Dios, dice el santo, este pequeñísimo conocimiento vale más que todas las demás verdades juntas. Por eso la vida del creyente en este mundo es un continuo anhelo de Dios y una inacabada búsqueda de Dios. Y voy acabando con el séptimo y penúltimo punto, luego habrá una brevísima conclusión en esta búsqueda de la verdad. Concretizo ahora un poco este punto séptimo, el deseo de verdad. El tema de la verdad es de una importancia decisiva para vivir bien y para ayudar a que otros vivan bien. De ahí que Tomás de Aquino sea un buen estímulo para buscar la verdad, de modo que una vez encontrada, este mundo sea una realidad conforme al proyecto de Dios. Si la verdad es una huella de Dios en este mundo, allí donde hay verdad está Dios, y donde hay búsqueda de verdad, hay búsqueda de Dios. Ante la afirmación de Jesús de que Él era testigo de la verdad y de que los testigos de la verdad escuchaban su voz, preguntó Pilato a Cristo sin esperar respuesta, volviendo la espalda a la verdad: ¿qué es la verdad? Ante esta pregunta, nota Miguel de Unamuno que cuando Cristo dijo de sí, yo soy la verdad, díjolo de sí y no de su doctrina. Cuando la verdad deja de ser un adoctrinamiento, un concepto abstracto, para convertirse en realidad concreta, queda clara la diferencia que se establece entre los que son de la verdad y los que son de la mentira. Verdad es el encuentro y la delimitación de lo real. Y lo real en este mundo nuestro es el hambre, la pobreza, la injusticia, la guerra, la violación de los derechos humanos, la insolidaridad entre los pueblos, los desastres ecológicos. Cierto, también es verdad y es real el bien que muchos hacen. Descender a lo concreto deja a la luz muchos deseos de engañar y de construir sobre la mentira. Una mentira deseada, buscada, querida, potenciada y aplaudida. Podemos decir que hay deseo de verdad en la política, en la economía, en las relaciones entre las personas y los pueblos. En la mayoría de los casos no hay deseo de verdad. Hay deseo de aparentar, deseo de que el otro piense
que soy mejor de lo que en realidad soy, porque este pensamiento, basado en la mentira, me favorece. No se trata solo del engaño, se trata de que no se desea la verdad, porque la verdad me perjudica. Si supieran cómo soy, entonces no me votarían, no serían amigos míos, no querrían hacer negocios conmigo. El deseo de mentir manifiesta que los criterios por los que se rige la vida son utilitarios, funcionales y egoístas. Pero no es la verdad, sino la mentira lo que mueve a algunos en este mundo. Y sin embargo, ahí es donde habría que poner el pero, y sin embargo, la mentira es contranatural. Su padre es nuestro enemigo, el diablo. Lo natural, dice Tomás de Aquino, es precisamente el deseo de conocer la verdad. En esta línea, Juan Pablo II afirma lo siguiente: de modos y formas diversas, la filosofía muestra que el deseo de verdad pertenece a la naturaleza misma del hombre. Sin duda, en muchas ocasiones, este deseo innato de verdad que hay en el ser humano debe ser purificado, orientado e incluso despertado. Tomás de Aquino consideró como misión específica de toda su vida el afán de buscar la verdad. Siguiendo su magisterio, entendemos que un primer paso evangelizador podría ser cultivar la inclinación de los hombres, que por lo visto es natural en ellos. Cultivar esta inclinación a veces escondida, pero natural. Cultivar la inclinación de los hombres hacia la verdad. No se trata de imponer la verdad, sino de cultivar una inclinación, de modo que cada uno pueda buscarla e implicarse personalmente en esta búsqueda. Como cultivar la inclinación a la verdad, el deseo de verdad, en un mundo de confuso relativismo, edificado sobre la mentira, en el que poderes influyentes tratan de ocultar la verdad y otros no saben cómo encontrarla. Más que ofrecer respuestas, que a veces parecen imposiciones, será necesario comenzar por suscitar preguntas. Jesús es un buen maestro en el arte de preguntar. ¿Qué os parece?, repite con frecuencia a sus interlocutores, para que ellos mismos busquen la respuesta y encuentren la verdad. La verdad, así, ya no aparece como impuesta, sino como descubierta por uno mismo. Cuando a uno le imponen la verdad, la rechaza. Cuando uno la ha encontrado, enseguida la acepta. Pero para encontrarla hay que buscarla, y para buscarla hay que desearla, y para desearla hay que purificar el deseo, hay que hacerse preguntas. Ayudar a que la gente encuentre la verdad por sí misma requiere paciencia y tiempo, pues la búsqueda y el encuentro de la verdad conoce grados, desarrollos sucesivos, inicios humildes antes del éxito pleno. La verdad no tiene prisa, respeta los tiempos y los plazos. Y acabo con una breve conclusión. Pensaba leer solo un párrafo, pero veo como mi tiempo es bueno, pues la voy a leer entera. Es brevita, no va a durar más de 3 minutos. Bien. Conclusión a toda esta disertación. De San Agustín conocemos su vida, sentimientos y reacciones por propia confesión. Santo Tomás nunca suele hablar de sí mismo. Una de las pocas veces en que lo hace, aprovecha unas palabras de San Hilario. Soy consciente de que el principal deber de mi vida para con Dios es esforzarme porque mi lengua y todos mis sentidos hablen de Él.
Tomás de Aquino, ya resumiendo y acabando, no es patrimonio de nadie, es un bien común de la Iglesia y de todos los teólogos. Lo mejor que puede hacerse con su doctrina no es repetirla materialmente, sino seguir sus grandes intuiciones, buscar el modo de aplicarlas a la situación actual y tomarle como modelo de buen hacer teológico. Tomás era un hombre que estaba a la escucha también de aquellos con los que no estaba de acuerdo, pero de los que también aprendía mucho, pues estaba convencido de que la verdad, al menos un destello de ella, se encuentra en todas partes, y de que toda verdad, incluso si por hipótesis la dijera el diablo, viene del Espíritu Santo. La obra de Santo Tomás, como toda obra humana, tiene sus límites, sobre todo en los puntos que dependen más de las ideas cosmológicas y biológicas medievales. Algunas de sus afirmaciones están condicionadas por el momento, ese es otro límite, pues yo qué sé, por la legislación inquisitorial de los papas de su tiempo. Bien, no puedo desarrollar todo esto de los límites, pero digo dos cositas. Algunas de sus afirmaciones están condicionadas por el momento histórico, político, cultural y eclesial de la época. Y en este contexto hay que situarlas. Situadas en su contexto, algunas afirmaciones o posiciones de Santo Tomás son un gran avance. No puedo explicarlo esto porque he dicho que acababa en 2 o 3 minutos y acabo en 1 ya. Son un gran avance con respecto a la teología de su tiempo. Situar los textos en su contexto histórico es un principio hermenéutico fundamental para entender a cualquier autor. 30 segundos, acabo. Hay 2 modos de leer a Santo Tomás. El fijado por un conjunto de tesis abstractas y soluciones prefabricadas, una lectura que a lo mejor gustaría a los sectores involucionistas, y el Tomás lleno de frescura y originalidad, abierto a los grandes interrogantes de la humanidad. Este es el Santo Tomás que a mí me convence y el que puede ser fuente de inspiración para la teología actual. Muchas gracias. Muchas gracias a Ignacio Loret por su magistral lección inaugural. Tiene ahora la palabra el rector de la Universidad Católica de Valladolid, el decano de la Facultad de Derecho. Excelentísimo y reverendísimo don Enrique Benavent, arzobispo de Valencia, gran canciller de nuestra facultad, muy reverendo padre prior provincial de la provincia dominicana de España y vicecanciller Jesús Díaz, excelentísimo y magnífico señor rector de nuestra universidad, José Manuel Pagán, ilustrísimo padre vicedecano Vicente Botella, excelentísimo y reverendísimo don Javier Salinas, obispo auxiliar emérito de Valencia, excelentísimo y magnífico rector de la universidad, cardenal Herrera Ceu, de Virginio Martín, ilustrísimo señor decano de la Facultad de Derecho Canónico, Jaime González, ilustrísimo director del Pontificio Instituto Juan Pablo II, Juan Andrés Talens, ilustrísimo señor director del Instituto Teológico San Julián de Cuenca, del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo de Alicante, ilustrísimos señores rectores de los seminarios presentes en nuestra facultad, excelentísimas y dignísimas autoridades eclesiásticas, civiles y académicas, distinguido claustro de profesores, alumnos, personal no docente, señoras y señores. Ben,
Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste. Con este canto y esta invocación hemos comenzado la Eucaristía, que marca el inicio de este nuevo curso. Y no puede ser de otra forma, como nos ha recordado nuestro gran canciller, porque solo dejando que nos llene la gracia podemos atrevernos a hacer teología y hacer la teología que hoy necesitamos. Por eso en ese canto también hemos pedido: ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Y es que solo dejando que su luz nos ilumine, su amor nos llene y su fortaleza nos sostenga, podremos mirar a nuestro mundo, a nuestros hermanos, a nuestra Iglesia, para penetrar lo que el Espíritu pide de nosotros en este momento. Poder tener una mirada crítica y propositiva que nos ayude a afrontar los retos actuales a nivel personal, parroquial, eclesial, que nos permitan un testimonio vivo y elocuente para nuestro mundo. Y eso lo hemos de asumir cada uno desde nuestra responsabilidad: profesores, alumnos, personal no docente y todos como Facultad de Teología en una universidad católica. Un curso que comenzamos con ilusión y con retos. El curso que hemos concluido ha sido el primero completo en la Universidad Católica de Valencia. El que iniciamos, esperemos, que sea el último en esta sede de San Francisco de Borja. Hay que agradecer el esfuerzo que todos vamos realizando para ir creciendo. Por ejemplo, el esfuerzo de los profesores que el año pasado siguieron un curso de actualización en la docencia universitaria, o la gran dedicación, hay que reconocerlo, de los miembros del PAS para que vayamos alcanzando una normalidad en la gestión. También la ayuda por parte de los servicios de la Universidad Católica para facilitar esta tarea. He de agradecer la presentación que el secretario ha hecho de la vida de nuestra facultad en el curso pasado. Necesitamos seguir consolidando lo que vamos aprendiendo y proyectando lo que atisbamos que el Espíritu nos pide. También agradecer al Padre Martín por su magnífica lección inaugural en este año, en que, como nos ha recordado, celebramos el 7º centenario de la canonización de Santo Tomás, ese maestro santo de la teología. Gracias, Padre Martín, por darnos claves, no tanto para repetir a Santo Tomás sin más, sino para aprender del maestro a mirar nuestro mundo a la luz de la fe, para una teología que nos eleve y nos lleve a contemplar al Dios de la vida. En estos últimos años quiero destacar también que nuestra facultad se ha enriquecido con sacerdotes, laicos y religiosos procedentes de otras naciones y continentes. Una riqueza que nos ayuda a valorar la catolicidad de nuestra Iglesia y que supone la posibilidad de un diálogo que nos permita acogernos y entendernos mejor. Gracias por todo lo que aportáis a nuestra facultad. La vida universitaria actual nos pide a los profesores cada vez una mayor dedicación a la tarea docente investigadora, igual que nos piden acreditaciones y reconocimientos. Esto supone un reto que vamos afrontando con profesionalidad y dedicación. Y es que no podemos perder de vista que la teología es un área de conocimiento y de investigación que tiene su propio método y sus peculiaridades. Esto precisamente le permite erigirse como una verdadera ciencia. Y esto necesita ser reconocido por nuestra sociedad. Por eso lo hemos de vivir como una oportunidad de actualización y de crecimiento. También a nuestros alumnos se les pide un esfuerzo por el estudio de la teología.
vale la pena, vale la pena el trabajo. Pensemos que no estudiamos solo para nosotros mismos, lo hacemos para nuestros hermanos, para la Iglesia y para nuestro mundo. Estudiar y llevar a la oración lo que estudiamos nos ayuda a alimentar nuestra fe desde lo que contemplamos. No escatimemos tiempo y esfuerzo en esta oportunidad. De este modo, juntos nos preparamos para celebrar con gratitud y alegría los 50 años de la fundación de nuestra facultad el próximo año, esperemos que ya en la histórica sede de Trinitarios. Y en este contexto quiero compartir con vosotros también la noticia que nos ha llegado hace un momento, al final de la misa en la sacristía, del fallecimiento de don Miguel Payá, catedrático emérito de esta facultad, profesor desde los inicios de la misma, decano de la facultad y maestro de tantos de nosotros. Le pedimos que el Señor acoja en su misericordia al que tanto y tan bien le sirvió desde la teología. Creo que mañana a las 9:30 es su funeral en la catedral. Gracias a todos por vuestra dedicación y esfuerzo. Gracias a nuestro gran canciller y vicecanciller, a nuestro rector, por la confianza y ánimo en esta tarea. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Tiene la palabra el rector de la Universidad Católica de Gabón. Muchas gracias, excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo y gran canciller de la facultad, querido don Enrique, reverendo padre provincial y vicecanciller de la facultad, estimado padre Jesús, señor decano de la facultad, querido Santiago, señor vicedecano, querido Vicente, rector magnífico de la Universidad CEU Cardenal Herrera, profesor Higinio Marín, un saludo a su predecesor, nuestro querido Vicente Navarro de Luján, un saludo al señor obispo auxiliar emérito, querido don Javier, distinguidas autoridades, claustro de profesores de la Facultad de Teología, estimados alumnos, señoras y señores. Muchas gracias al señor secretario por el resumen de la memoria académica de la facultad. Ciertamente es una relación de datos y actividades que demuestra que estamos ante un centro vivo, con una gran vida académica, vida sociocultural y vida evangelizadora. No podemos olvidar lo comunitario en ninguno de esos tres ámbitos. Igualmente, un saludo muy especial al padre Martín Gelabert por su lección magistral dedicada a Santo Tomás de Aquino, una figura de las más relevantes en el pensamiento universal y a la que tenemos la oportunidad de seguir acercándonos aprovechando el trienio tomista que iniciamos. Este año, como se nos recordaba, celebramos el 700 aniversario de su canonización, pero es que el próximo 2024 celebraremos los 750 años de su muerte y en 2025 el 8º centenario de su nacimiento. Tenemos la magnífica oportunidad, tanto en la Facultad de Teología como en la propia Universidad Católica de Valencia, de celebrar estos acontecimientos y rescatar y realzar en este trienio la sapiencia de Doctor Angélico y seguir llevándola, como se nos invitaba, a la sociedad actual, desde las disciplinas de la filosofía y la teología, o después escuchar al padre Martín Gelabert desde el agua y el vino. En este momento de culto al individuo en el que vivimos, donde se pretende identificar felicidad con bienestar material, donde se renuncia a la profundidad en favor de la superficialidad, en esta crisis de sentido en la que vivimos, necesitamos acudir a la dimensión trascendental del hombre,
conscientes de que la ciencia no puede sustituir a la filosofía y a la revelación, si lo que queremos es dar respuesta a la búsqueda del sentido de vida. Qué importante es enseñar y estudiar teología, conscientes de que no es suficiente con repetir las palabras del mensaje, que urge entender y llevar a nuestra experiencia la fe que busca entender, en palabras de San Anselmo. Para entender al hombre y poder orientarse según su verdad última, es necesario abrirse a la fe. De ahí la circularidad entre razón y fe. Entiendo para creer, creo para entender, que propone la encíclica Fides et Ratio. Los cristianos creemos en la unidad del saber porque el mismo Dios que hizo el universo se ha revelado en nuestra historia y ha usado nuestras palabras. Huyamos, como dice el Papa Francisco, de una teología que se agota en la disputa académica o que contempla la humanidad desde un castillo de cristal. Se aprende para vivir. Teología y santidad son un binomio inseparable, dice el Papa. Ojalá nuestra facultad de teología y con ella nuestra universidad sea parte de ese hospital de campaña que vive su misión de salvación y curación del mundo. Creo que nadie tiene duda de la importancia de esta misión, especialmente entre los jóvenes, y créanme que es posible y necesario. En este sentido comparto brevemente dos hechos recientes que avalan la posibilidad y la necesidad de que cumplamos con esta misión. Uno muy sencillo, individual, con nombre y apellidos, aunque podría ser anónimo, pero muy revelador. Y otro hecho multitudinario, anónimo por la cantidad de personas involucradas. Voy con el primero. Las personas experimentamos un vacío que requiere ser llenado. De hecho, muchas personas lo viven con ansia. Me refiero al deseo de Dios. Y es una gracia poderlo llenar. Los cristianos lo sabemos bien. Algunos otros van más allá. Su deseo es el estudio de Dios. Tomo prestada una declaración de Teresa Benet, alumna recién graduada en esta, nuestra Facultad de Teología, San Vicente Ferrer, encargada de pronunciar el discurso de graduación en nombre de sus compañeros el pasado mes de junio. Y así lo expresaba en una posterior entrevista para la página web de nuestra universidad. Fue muy revelador. Manifestaba que desde pequeña sentía un deseo del estudio de Dios, de conocer más, tanto como para dedicarse a ello. Superaba, aludía Teresa, todos los consejos familiares, de profesores e incluso de gente de iglesia. Déjalo para más tarde, para cuando estés asentada, cuando seas mayor y puedas dedicarte a la teología como hobby. Me alegró constatar que venció esos muros. Tras su paso durante un curso por la Facultad de Física, no cejó en su empeño y se matriculó en esta facultad. Es realmente entrañable lo que dice a continuación en el vídeo. Subraya que desde el primer día se sintió como cuando estaba en casa con zapatillas. Manifiesta que aquí vivió años de paz y crecimiento. Son palabras suyas. Viví un ambiente de bien y donde hay bien, ahí reina el amor. Es un listón alto, pero declaraciones como las de Teresa nos deben hacer ver que es posible alcanzarlo y mantenerlo. Y a eso está llamada la Facultad de Teología San Vicente Ferrer. Esta es nuestra razón de ser, nuestra misión como Facultad de Teología, ofrecer a los jóvenes principalmente una titulación que estudia y entrecomilla las cosas de Dios en un ambiente de bien donde reina el amor. Ojalá todas las personas que pasen por esta facultad, por esta universidad, puedan decir lo mismo. Es cierto que alguien podría decir que este deseo de Dios sería un caso puntual muy minoritario. Para responder y sin pecar de optimismo, voy con el segundo hecho al que me refería. Son muchos los jóvenes deseosos de llenar ese vacío y de saber
más sobre las cosas de Dios. Lo hemos visto recientemente en la JMJ de Lisboa, donde cientos de miles de jóvenes han acudido al encuentro con el Papa Francisco. Ha sido muy estimulante y el corazón debería llenarse de alegría al constatarlo. Antes de seguir, déjenme una pequeña reflexión. La JMJ, sus celebraciones, el compromiso manifestado por los jóvenes ha sido una realidad silenciada de forma mayoritaria por los medios de comunicación. Unos medios que este mes de agosto han dado más importancia a los sucesos macabros o los escándalos de cualquier tipo. Permítanme que no me refiera a ellos, pero sí son esos en los que están pensando a los que me refiero. Como decía, han prestado a todo ello más páginas, más programas, más impactos en redes sociales que al hecho de saber por qué miles de jóvenes, más de 1 millón de jóvenes, han acudido a una llamada. Es algo que debe hacernos reflexionar para a partir de ahí valorar nuestra misión. Sin funcionismos vanos, pero con la certeza de que hay un campo amplio al que llegar. Nuestra facultad de Teología, como decía el Papa en la JMJ sobre la Iglesia, debe estar abierta a todos. Tras 50 años sabemos todo el bien que ha hecho y también sabemos de todo el que puede hacer. La segunda mitad del siglo XX, nuestra diócesis recibió una gracia especial. Pastores, sacerdotes, religiosos y laicos impulsaron un legado de obras de educación superior que aún perduran. A esta misma facultad de Teología podríamos añadir la Escuela de Magisterio Edetania, creada un par de años antes, sin olvidarnos de la Escuela de Enfermería, nacida en la década de los 50, y hacia final de siglo, la Facultad de Estudios de la Empresa. Este legado, como decía al principio, ha de estar vivo en su servicio a la Iglesia y a la sociedad. Al mismo tiempo que ponemos todos los medios para la excelencia en la docencia, la investigación y la transmisión de conocimientos, ha de estar conectado a la fe, conscientes de la misión salvífica de la Iglesia. Cuidado con perderse entre los papeles del escritorio. Solo con caridad se puede alcanzar al otro. Y acabo reiterando la felicitación y los mejores deseos para un curso en el que continuarán las actividades y celebraciones por el 50 aniversario de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer. Seamos todos agradecidos con el legado recibido. Ánimo y feliz curso 2023-2024. Con este acto iniciamos un curso en el que celebraremos el 50 aniversario de la fundación de nuestra Facultad de Teología. En este momento yo creo que debemos de tener un recuerdo agradecido a tantos profesores, personas que han dedicado su vida a esta facultad. La facultad no sería lo que es sin la entrega generosa de todos aquellos que comenzaron esta aventura, que la promovieron y que entregaron su vida, su trabajo, para que esta facultad fuera una realidad positiva para la Iglesia y para nuestra diócesis. Quiero recordar, ya lo ha hecho el señor decano, la figura de don Miguel Payá, que acaba de fallecer hace un momento, que fue profesor, vicedecano, decano de nuestra facultad, además de un gran sacerdote que prestó un servicio totalmente generoso e impagable a nuestra diócesis. Nuestro curso, nuestra celebración del 50 de la facultad, tiene que comenzar con un recuerdo agradecido a todos los que la han hecho posible. Estamos celebrando el 50 aniversario de la
erección de nuestra Facultad de Teología. Y celebrar un 50 aniversario no es solo mirar al pasado, tiene que ser también mirar hacia el futuro. Ya desde hace unos años, como toda la Universidad Europea, la Facultad de Teología está implicada, está comprometida en la renovación de los métodos pedagógicos, en hacerse con todos los medios que actualmente se necesitan para una educación y una formación universitaria de calidad. Yo pienso que próximo curso, ya instalados de nuevo en la sede tradicional de la Facultad de Teología, esto será todavía más posible. Yo creo que a nivel material, a nivel de medios, a nivel de recursos, hemos de hacer todo lo posible para que la Facultad disponga de todo lo necesario para estar a la altura de los tiempos, que no son los medios que hace 50 años se necesitan. Hoy se necesitan otros medios y se necesita pues un nivel de infraestructura que yo estoy convencido de que todos haremos lo posible para que la Facultad disponga de todo lo necesario para el estudio y para la investigación. Celebrar 50 años significa también mirar el futuro. Yo pienso que en la Facultad de Teología, los que os dedicáis a ella, los profesores, los alumnos, el personal de la Facultad, hemos de estar convencidos de que es una misión que la Iglesia y el mundo necesitan. Ciertamente, a veces nuestra propuesta no tiene la publicidad, la relevancia mediática, no la relevancia real, la relevancia mediática que tienen otros acontecimientos, otras ciencias, pero nosotros estamos convencidos de que el mundo necesita escuchar el mensaje cristiano, de que necesitamos buscar medios e instrumentos para hacerlo audible y comprensible para nuestro mundo y de que vale la pena dedicarse a ello. Ser teólogo, ser profesor de teología, ser alumno de la Facultad de Teología exige una vocación, una convicción de que lo que se está haciendo vale la pena. Y eso es muy importante. Yo os animo a que comencéis este curso con esta ilusión, con esta convicción de que el mundo necesita vuestra aportación y de que la Iglesia también necesita vuestra aportación, vuestras reflexiones. La vida pastoral de la Iglesia, si no está alimentada por una reflexión teológica, se puede convertir en algo que no produzca ningún fruto a la larga. También es verdad que una teología que no lleve, que no tenga unas consecuencias en la vida eclesial, al final puede convertirse en una teología estéril, infructuosa. Saber unir reflexión teológica y necesidades pastorales de la Iglesia es, sin duda, uno de los retos que hoy tenemos en el momento actual de la vida de la Iglesia. Porque estamos en un momento en que necesitamos buscar caminos nuevos para proponer el mensaje y métodos nuevos para anunciar. Y en ese sentido yo pienso que
es importante que este curso, en que comenzamos una serie de unos 50 años más o menos de nuestra facultad de teología, tremendas, pues que vivamos con esta convicción. Quiero también dar las gracias al Padre Martín Chalamel. Pensamiento de Santo Tomás, no solo el pensamiento, el quehacer teológico, la manera de hacer teología de Santo Tomás, yo pienso que son un punto de referencia. O fueron para su tiempo, o son también para el momento eclesial que estamos viviendo. Hoy, en la Iglesia, también hay tendencias, también hay sensibilidades distintas, también hay, diría yo, tentaciones. Está la tentación de un cristianismo anticultural. Y Santo Tomás es un freno que nos evita caer en esta tentación. Está la tentación de aferrarse a la tradición de una manera tradicionalista, buscando una seguridad falsa. Santo Tomás es también un freno, porque él fue una persona con una mente abierta para evitar precisamente un tradicionalismo de mera repetición material. Y está la tentación también de buscar unos cambios sin tener en cuenta el patrimonio de la tradición, del que nos tenemos que alimentar y al que no podemos renunciar. Y Santo Tomás también es un freno que nos evita caer en esa tentación. Son coordenadas que podemos estar viviendo en la Iglesia en un momento determinado. Y Santo Tomás, con su equilibrio, con su moderación, con su actitud reflexiva ante la realidad, con su apertura de mente, todo eso nos ayuda a saber situarnos también en el momento eclesial que estamos viviendo. Quiero, en este acto académico, agradecer la presencia del vicecanciller de la Facultad de Teología, del rector de la Universidad Católica, del decano y del vicedecano de la Facultad de Teología, del señor rector de la Universidad Cardenal Herrera CEU, del anterior rector, de los directores de centros teológicos afiliados a la facultad, de los rectores de seminarios que tenéis vuestros alumnos también aquí en la facultad, el claustro de profesores, de los alumnos, a todos muchas gracias por su presencia. Y con esto declaro inaugurado oficialmente el curso académico 2023-2024 en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de la Universidad Católica San Vicente Mártir. Y deseándoles que tengan un curso lleno de frutos intelectuales, académicos y espirituales.